En este video estudiaremos el producto vectorial entre vectores, su definición geométrica, las propiedades que tiene, cómo se calcula el producto vectorial conociendo las coordenadas de los dos vectores. Estudiaremos la interpretación geométrica de la norma del vector producto vectorial y veremos un ejemplo aplicado a la física. El producto vectorial solo está definido en el espacio tridimensional R3. En cualquier otro espacio, el producto vectorial no existe. U y V son dos vectores distintos del nulo y no paralelos entre sí. Tanto el vector producto vectorial U por V como el producto vectorial V por U son vectores perpendiculares a U y a V, como observamos en ambos dibujos. Como el vector U producto vectorial V es perpendicular a U y simultáneamente lo es a V, es perpendicular al plano que contiene a ambos vectores. Su sentido está dado por la regla de la mano derecha o regla del tirabuzón de Maxwell. Si el pulgar apunta hacia arriba, siendo el giro de los otros 4 dedos antihorario, ese es el sentido del vector U producto vectorial V. Si por el contrario el pulgar apunta hacia abajo y el giro de los otros 4 dedos de la mano derecha es horario, este es el sentido del vector V producto vectorial U. La norma o módulo del vector U producto vectorial V es igual a la norma de U multiplicada por la norma de V por el seno del ángulo φ que ambos vectores forman entre sí. Analizamos aquí el producto vectorial entre los tres versores canónicos de R3, I, J y K. La dirección. El producto vectorial entre los versores I y J es perpendicular a ambos. Por lo tanto, dicho vector producto vectorial es paralelo al eje Z. Su sentido, giro antihorario positivo. Su norma, la norma del vector producto vectorial I por J, es igual a la norma de I por la norma de J por el seno de este ángulo, 90 grados. 1 por 1 por 1 da 1. Por tanto, I por J es igual al versor K. Y consecuentemente, si realizamos el producto en sentido horario, J por I será igual a menos K. Ahora analizamos J por K. Efectivamente da el versor I. En sentido horario, K por J da el versor menos I. Por último, en sentido antihorario positivo, K por I da el versor J. En sentido horario negativo, I por K es igual a menos J. Al plantear la norma del versor I multiplicado vectorialmente por sí mismo, observamos que el ángulo obviamente es 0. Por lo tanto, la norma del vector producto vectorial versor I por sí mismo es igual a la norma de I, que vale 1, por la misma, de nuevo 1, por el seno de 0, que vale 0. Por lo tanto, la norma del producto vectorial entre el versor I y sí mismo vale 0. Por tanto, el producto vectorial entre el versor I y sí mismo da el vector nulo.
Lo mismo J vectorial J, resultado, vector nulo. Y del mismo modo, K vectorial K igual al vector nulo. Es decir, siempre que multiplicamos un versor por sí mismo vectorialmente, el resultado es el vector nulo. Insistimos, esto se debe a que el único vector cuya norma vale 0 es el vector nulo. Comenzamos el estudio de las propiedades del producto vectorial. La primera dice que si los vectores son paralelos, su producto vectorial es igual al vector nulo. Si dos vectores u y b son paralelos, el ángulo que forman será 0 o 180 grados. Entonces, la norma del vector producto vectorial será igual al producto de las normas por el seno de 0 grado, o bien será igual al producto de las normas por el seno de 180 grados. Como seno de 0 grado y seno de 180 grados ambos valen 0, entonces en los dos casos la norma del vector producto vectorial es igual al escalar 0 y por lo tanto el vector producto vectorial entre dos vectores paralelos es igual al vector nulo. Segunda propiedad, si multiplicamos vectorialmente un vector por sí mismo, obtenemos el vector nulo. Siendo todo vector paralelo a sí mismo, el ángulo que estos dos vectores forman entre sí mide 0 grados. Por lo tanto, la norma del vector producto vectorial entre un vector y sí mismo, producto de la norma de u por la norma de u nuevamente por el seno del ángulo 0. El resultado del seno de 0 es 0. 0 multiplicado por estas dos normas da el escalar 0. Por lo tanto, el único vector cuya norma vale 0 es el nulo. Producto vectorial entre un vector y sí mismo da el vector nulo. Tercera propiedad, si en el producto vectorial al menos uno de los dos vectores es el nulo, el resultado de dicho producto vectorial también será el vector nulo. Justificamos que el producto vectorial entre el nulo y el vector b es el vector nulo. El vector nulo tiene por norma el escalar 0. La norma del vector producto vectorial entre el nulo y el vector b es la norma del nulo por la norma del vector b por el seno del ángulo φ. 0 por norma de b por el seno del ángulo φ efectivamente da 0. Por lo tanto, el producto vectorial entre el nulo y el vector b da el vector nulo. Cuarta propiedad, el producto vectorial no es conmutativo. El producto vectorial entre u y b es igual al menos producto vectorial entre b y u. Es decir, el producto vectorial entre u y b es distinto del producto vectorial entre b y u. Como ejemplo analizamos a partir de que el producto vectorial entre u y b sea w, reducir la expresión de la suma de estos dos productos vectoriales. Volvemos a plantear dicha expresión y aquí reemplazamos el producto vectorial u por b por el vector w y el producto vectorial b por u por el menos producto vectorial u por b. Como u por b es w, obtenemos la suma entre un vector w y su opuesto, cuyo resultado efectivamente es el vector nulo.
Quinta propiedad, el producto vectorial es distributivo respecto de la suma de vectores. Como ejemplo, vamos a reducir la expresión que contiene la suma de estos productos vectoriales entre versores canónicos. Comenzamos por presentar la expresión original que tenemos aquí arriba y a continuación, en ambos términos, aplicamos propiedad distributiva del producto vectorial respecto de la suma y de la resta de vectores. Obtenemos estos cuatro términos que observamos en pantalla. A continuación, recordando que el producto vectorial de cualquier vector por sí mismo da el nulo, y producto vectorial y j producto vectorial j dan ambos como resultado el vector nulo. Y vectorial j da el versor k, mientras que j vectorial y da el versor menos k. Si sumamos un vector y su opuesto, obtenemos el vector nulo. Sexta propiedad, extraer o introducir escalares de un producto vectorial. A partir de estas tres expresiones que son equivalentes, vamos a analizar en el siguiente ejemplo, reducir esta expresión que de nuevo contiene versores de R3. Comenzamos por aplicar en este primer término propiedad distributiva del producto vectorial respecto de la suma de vectores. Y nos queda 2i producto vectorial 3j más 2i producto vectorial i, que son estos dos primeros términos que aparecen aquí. A continuación, en el tercer término, volvemos a aplicar propiedad distributiva del producto vectorial, ahora respecto de la resta de vectores. 4j producto vectorial i es este tercer término. Y por último, más por menos menos, 4j producto vectorial 5j. A continuación, en este primer término, reagrupamos extrayendo el escalar alfa, que acá sería 2 por 3, que queda multiplicando al producto vectorial entre i y j. Aquí simplemente extraemos el escalar 2 y nos queda el producto vectorial entre el versor i y sí mismo. A continuación extraemos el escalar 4 y nos queda el producto vectorial entre j e i. Por último, extraemos el producto entre los escalares 4 y 5 y nos queda el producto vectorial del versor j por sí mismo. Sabemos que estos dos términos se cancelan, puesto que i vectorial i y j vectorial j dan como resultado el vector nulo. Por lo tanto, nos queda 6 veces el producto vectorial i por j, que es el versor k, más 4 veces el producto vectorial j por i, que es el versor menos k. Más por menos menos, 6k versor menos 4k versor da como resultado final 2 veces el versor k. En general, la definición geométrica del producto vectorial tiene como obstáculo que no es sencillo deducir la dirección y sentido del vector resultante, pero podemos calcular dicho producto entre dos vectores conociendo sus coordenadas. En la expresión que vemos en pantalla, cada coordenada surge de una resta entre los productos de las coordenadas de los vectores u y b. Al comenzar el desarrollo de la expresión del producto vectorial
entre U y B, podemos pensar a U como un único vector y al vector B como la suma de tres vectores que aquí vemos. Aplicando entonces la propiedad distributiva del producto vectorial respecto a la suma de vectores. Entonces obtenemos tres términos, puesto que todo este vector que vemos aquí abajo queda multiplicado vectorialmente por B sub 1 y versor, primer término. El mismo vector queda multiplicado vectorialmente por B sub 2 J versor y por último queda multiplicado vectorialmente por B sub 3 K versor. Luego volvemos a aplicar la propiedad distributiva del producto vectorial respecto de la suma de vectores para estos tres términos. Y por ejemplo, si nosotros observamos el producto vectorial entre U sub 1 y versor y B sub 3 K versor, mediante extracción de escalares queda convertido en el producto entre los escalares U sub 1 por B sub 3, que queda multiplicado por el vector producto vectorial entre los versores I y K. Esta operatoria es válida para todos los términos que aparecen en este desarrollo. Desarrollando completa la expresión del producto vectorial entre U y B, observamos aquí que tenemos 9 términos, en los cuales hay 3 que presentan el producto vectorial de un versor por sí mismo, y sabemos que en estos 3 casos el resultado es el vector nulo. Por lo tanto, estos 3 términos desaparecen. En los 6 términos restantes, observamos que aquí, por ejemplo, tenemos I vectorial J nos da el versor K. J vectorial I nos da el versor menos K. I vectorial K nos da el versor menos J. K vectorial I nos da el versor J. Y por último, J vectorial K nos da el versor I y K vectorial J nos da el versor menos I. Reagrupamos todos los términos que quedaron del desarrollo anterior en pares según que tengan el mismo versor. Y ahora usamos la propiedad de extracción de un vector respecto de la suma algebraica de vectores. Y obtenemos las 3 expresiones que vemos a continuación. Por lo tanto, la fórmula final queda expresada de esta forma, en la cual cada uno de los 3 versores componentes del vector producto vectorial entre U y B y J y K quedan multiplicados por las correspondientes diferencias entre productos de las escalares componentes de ambos vectores. Dado que esta fórmula es muy difícil de recordar, a continuación veremos una regla práctica mucho más sencilla. La regla práctica para resolver un producto vectorial utiliza el cálculo de un determinante, que es una función que se define para matrices cuadradas, tema que desarrollaremos en la unidad matrices y determinantes. Aquí adelantamos algunos de sus aspectos para resolver ágilmente productos vectoriales. La igualdad que se observa aquí
es uno de los procesos utilizados para resolver determinantes y se llama regla de Laplace. Un determinante es una función que a matrices cuadradas les asigna como imagen un escalar, número real o complejo. Aplicada esta función para calcular el producto vectorial, la operación que se efectúa es un pseudodeterminante, el que vemos aquí en pantalla, dado que el resultado no es un escalar, sino un vector. Tenemos aquí un arreglo de 3 líneas horizontales, llamadas filas, y 3 líneas verticales, llamadas columnas, encerradas entre 2 barras verticales. A esto llamamos determinante de orden 3. En la primera fila ubicamos los versores canónicos, I, J y K. En la segunda fila las 3 componentes del vector U, U1, U2 y U3. Y por último, en la tercera fila, las 3 componentes del vector V, V1, V2 y V3. Este determinante de orden 3 se va a desarrollar en 3 determinantes de orden 2, cada uno de los cuales tendrá 2 filas y 2 columnas. Comenzamos desarrollando el determinante de orden 2 correspondiente al versor I. Nos queda este determinante de orden 2, 2 filas y 2 columnas, que aquí expresamos acompañado de su correspondiente versor, I. A continuación desarrollamos el determinante correspondiente al versor J, queda expresado aquí. Por diseño, más adelante explicaremos por qué, este segundo determinante de orden 2 correspondiente al versor J lleva adelante signo negativo. Obtenemos, como dijimos, en la primera fila U1 y U3, en la segunda fila V1 y V3. Por último, el determinante de orden 2 correspondiente al versor K, U1, U2, V1, V2, que observamos aquí. Insistimos, a partir de este determinante de orden 3, obtuvimos, mediante la regla de Laplace, 3 determinantes de orden 2. Los 3 determinantes de orden 2 que obtuvimos en el paso anterior se resuelven aplicando el siguiente cálculo. Al producto U2 por V3 le restamos el producto U3 por V2. Aquí, al producto U1 por V3 le restamos el producto U3 por V1. Por último, al producto U1 por V2 le restamos el producto U2 por V1. Obtenemos así la fórmula del pseudodeterminante que vemos aquí abajo, equivalente a la que demostramos a través de las propiedades. En este punto, ustedes pueden parar el video y volver a ella para comparar los resultados. Vamos a desarrollar a continuación el producto vectorial entre el vector U, 2i menos j más k versor, y el vector B, 3i menos 2k. Presentamos el pseudodeterminante con las componentes de ambos vectores. 2 menos 1, 1 para el vector U y 3, 0 menos 2 para el vector B. Comenzamos por el determinante de orden 2 correspondiente al versor I. Menos 1, 0 en la primera columna, 1 menos 2 en la segunda columna. A continuación, el versor
J con su determinante de orden 2 correspondiente. Primera columna, 2, 3. Segunda columna, 1 menos 2. Y por último, correspondiendo al versor K, el tercer determinante de orden 2. 2, 3, menos 1, 0. Seguimos ahora con las operaciones correspondientes para resolver estos tres determinantes. Determinante de orden 2 correspondiente al versor I, menos 1 por menos 2, menos 0 por 1. Respecto del versor J, 2 por menos 2, menos 3 por 1. Y respecto del versor K, 2 por 0, menos 3 por menos 1. Realizamos todas estas operaciones, menos por menos más 2, menos 0, 2 en inversor, 2 por menos 2, menos 4, menos 3, menos 7, da toda esta operatoria dentro de paréntesis, por el menos de afuera, más 7J. Y por último, 2 por 0, 0, menos por menos más, 3 por 1, 3, 0 más 3, 3K versor. A continuación les proponemos detener el video y realizar la operación V producto vectorial U, siguiendo este desarrollo. Obtendrán el producto vectorial V por U que observan aquí en pantalla. Es decir, como ya sabemos que el producto vectorial no es conmutativo, efectivamente, si U vectorial V nos dio 2i más 7j más 3k, cuando ustedes desarrollen V vectorial U, obtendrán menos 2i menos 7j menos 3k. En esta presentación, GeoGebra nos muestra los dos vectores U2 menos 1, 1 y V3, 0, menos 2 del ejemplo anterior. Y el vector producto vectorial entre ambos, 2, 7, 3, es el que vemos aquí en pantalla. Si nos ubicamos como observadores imaginarios en el plano que contiene a ambos vectores, y esta sería la vista, observamos claramente que el vector 2, 7, 3, producto vectorial entre los vectores U y V, es perpendicular a ambos y al plano que los contiene. Vamos a demostrar que la norma del producto vectorial entre U y V, en cualesquiera de estos casos, no solo representa la longitud del vector resultante del producto vectorial, sino que dicha magnitud escalar puede utilizarse como medida del área. Es decir, la norma del vector producto vectorial entre U y V es numéricamente igual al área del paralelogramo que ambos vectores determinan. Comenzamos por recordar aquí que el área de un paralelogramo es igual al producto entre su base y su altura. La base de nuestro paralelogramo, que observamos aquí, es la norma del vector U, es decir, la longitud de este vector. Y h es la altura. Observamos que el seno del ángulo φ que forman entre sí los vectores U y V es igual al cociente entre el cateto opuesto, la altura h, y la hipotenusa, que es la norma o longitud del vector v. Pasando dicha norma multiplicando al seno de φ y aplicando luego propiedad simétrica de la igualdad, h nos queda igual a la norma del vector v
por el seno del ángulo φ, que ambos vectores están formando entre sí. Luego reemplazamos las expresiones 2 y 3 en 1 y obtenemos que el área del paralelogramo es igual a la norma de U por la norma de B por el seno de φ. Y esto sabemos es la definición de norma del vector producto vectorial. Por lo tanto, el área del paralelogramo que forman los vectores U y B es numéricamente igual a la longitud o norma del vector U producto vectorial B. Volviendo al ejemplo anterior, teníamos el vector U 2i menos j más k y el vector B 3i menos 2k, y habíamos calculado el vector producto vectorial de ambos, que es el 2, 7, 3 o 2i más 7j más 3k. La norma de este vector producto vectorial es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 7 al cuadrado más 3 al cuadrado, lo cual da raíz cuadrada de 62, siendo aproximadamente igual a 7.87, expresión decimal que nos brinda GeoGebra. Si quisiéramos calcular el área del triángulo que ambos vectores determinan, dado que cada diagonal divide al paralelogramo en dos triángulos que tienen la misma área, entonces el área del triángulo que los vectores U y B determinan es simplemente la mitad de este valor, es decir, 1/2 de raíz cuadrada de 62. La siguiente animación para distintos vectores U y B nos muestra que cualesquiera sean ambos vectores, la norma del vector producto vectorial siempre está dando el mismo valor numérico que el área del paralelogramo que ambos vectores determinan. Cerramos esta presentación con un ejemplo de aplicación a la física en el tema producto vectorial. Lo que analizamos acá es el concepto de momento de una fuerza, que es precisamente una magnitud vectorial igual al producto vectorial entre un vector posición y un vector fuerza aplicados sobre un cuerpo. El ejercicio nos pide hallar el vector momento de la fuerza, que habitualmente se simboliza con esta letra griega, tau, el módulo o norma de dicho vector, su dirección y sentido. También nos piden calcular el ángulo que forman entre sí el vector posición y el vector fuerza. En pantalla tenemos en este GeoGebra los datos presentados en el enunciado del problema. El vector posición, R, tiene 2 de abscisa, 2 de ordenada, 0 de cota, en metros. El vector fuerza F, 1 de abscisa, menos 2 de ordenada, 0 de cota, en newton. Pueden hacer una pausa aquí, las alumnas y los alumnos que estén viendo este video, para, aplicando los métodos que vimos, calcular el vector momento tau, producto vectorial entre el vector posición y el vector fuerza, y obtendrán 0 de abscisa, 0 de ordenada, menos 6 de cota, expresado en newtons por metro. Lo que podemos observar aquí es que el vector momento efectivamente es perpendicular al plano XY, que contiene al vector posición R y al vector fuerza F aplicada al cuerpo que está en este punto P sub 0. Nosotros
podemos modificar los valores del vector posición y del vector fuerza, como podemos observar aquí. No importa cuál sea la modificación, lo que siempre estamos observando es que el vector momento de la fuerza se mueve a lo largo del eje de cotas, perpendicular al plano que determinan los otros dos vectores, el vector posición y el vector fuerza. Por último, para calcular el ángulo que forman entre sí el vector posición R y el vector fuerza F, aplicada donde se encuentra el cuerpo, planteamos la definición de norma del vector producto vectorial. Producto de las normas de los vectores componentes por seno del ángulo que forman. Despejamos entonces el seno del ángulo como el cociente entre la norma del vector momento de la fuerza dividido el producto de las normas del vector posición y del vector fuerza. Reemplazamos los datos. La norma de este vector son 6 unidades, la norma de este raíz de 8 y la norma de este raíz de 5. Efectuando todos esos cálculos, arcoseno de esta expresión, obtenemos que el ángulo que aproximadamente forman el vector posición y el vector fuerza es 71 grados 33 minutos 54 segundos. Cerramos este ejemplo de aplicación a la física con una última observación. En física, precisamente, es habitual calcular el ángulo que forman entre sí esos dos vectores utilizando directamente la función seno y no la función coseno como estamos acostumbrados en álgebra. Lo que se dice habitualmente es que el ángulo es el que forma el vector fuerza con la dirección positiva del vector posición. Desde el origen observamos acá una recta auxiliar paralela al vector fuerza que en realidad está formando con el sentido positivo del vector posición un ángulo de 108.43 grados, es decir, 108 grados 26 minutos 6 segundos, que es precisamente el suplemento de 71 grados 33 minutos 54 segundos, que es el ángulo que hallamos en el paso previo. Aclaramos aquí, como de costumbre, que nuestra fuente de consulta para los ejemplos de aplicaciones a la física ha sido el libro de los autores Tipler y Mosca, Física para la Ciencia y la Tecnología, sexta edición, volumen 1A, Mecánica, que se encuentra a disposición de nuestras alumnas y alumnos en el Laboratorio de Física 1. En este video comenzamos observando que todo lo que se analizó únicamente es válido en el espacio tridimensional R3. En ningún otro espacio vectorial se puede analizar el producto vectorial. Vimos cómo se define geométricamente dicho producto, cuáles son las propiedades que tiene, cuál es la fórmula de cálculo de dicho producto mediante coordenadas de los vectores, cómo se demuestra la fórmula del producto vectorial, cuál es la regla práctica que permite calcularlo en forma rápida y sencilla, cómo la norma del producto vectorial nos permite calcular áreas de paralelogramos y triángulos, y por último vimos un ejemplo de aplicación en la física al concepto de vector momento de una fuerza. En el siguiente video estudiaremos el producto mixto entre vectores.